Y lo que veo sobre todo es mucha gente que se niega a aceptar esta nueva realidad. Gente que se intenta defender de no implementar la IA en vez de abrazarla. Lo que hay que aceptar es que nuestros trabajos se van a ver reducidos a una parte muy pequeña de lo que hacemos ahora, y antes lo aceptes y antes intentes realmente adaptarte a ello mejor. Los que lo tienen más difícil son los juniors, porque los juniors en casi todas las verticales lo van a pasar fatal. Y claro, decía, oye, es que no sé qué estudiar, es que no sé qué escoger. Que mira, para mí tienes que hacer dos cosas, ¿no? Algo que te enseñe a aprender, es decir, que tengas la capacidad de aprender lo más rápido posible. Y dos, que te ayude a crearte mapas mentales que te ayuden a pensar, ¿no? Y con esas dos cosas, filosofía, programación, da igual, ¿no? Porque ninguno de nosotros tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo ahora lo vamos a hacer en, como decías, en 3 años. Yo creo que hay una realidad que va a ocurrir, que es el de-skilling, ¿vale? O sea, vamos a perder skills como raza humana, pues de la misma manera que hoy en día miras, yo qué sé, pues obras arquitectónicas o obras de ebanistería o de lo que sea que se hicieron hace cientos de años y dices, hoy en día nadie sabe hacer esto. Creo que va a ocurrir lo mismo con obra intelectual, digamos, ¿no? Entonces, aunque tú no sepas hacer ciertas cosas, discernir de lo que es calidad y lo que no es, no te digo que tú lo saques, pero o que tú lo corrijas, pero igual vas a recibir de 5 IAs, pues saber discernir cuál es el más correcto, saber, como tú bien dices, aprender. Y creo que una cosa que va a ser muy interesante también de cara a tomar decisiones a futuro de cómo hacemos el shaping del mundo es volver a saber de historia y de cultura general, para que no dependa, digamos, nuestras decisiones de la experiencia simplemente de una IA, sino que tengamos razonamiento propio y criterio propio de, oye, es que esto ha pasado en la historia ya con otras cosas, en la historia reciente y no reciente, ¿no? Lunes Inspiradores, tu cita semanal con el liderazgo inspirador y el crecimiento. Presentado por David Tomás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Lunes Inspiradores. Aquí seguimos, oye, una semana más. Van pasando los meses, no nos daremos cuenta y estaremos ya en verano, pero oye, cada semana religiosamente no fallamos y os traemos un invitado, pues esto de excepción, que nos ayuda a aprender, a mejorar, hoy a descubrir un mundo que para muchos es desconocido, pero que no hay duda que va a ser el futuro y va a cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestros bancos, con nuestro dinero y en las empresas. Así que nada, ya sin más preámbulos, hoy tenemos un invitado de excepción, Jorge Schnura. No sé si lo estoy pronunciando bien o no sé cómo lo pronuncias tú, Jorge. Perfecto. Está bien, Shura. Está muy Schnura, bien. ¿no? Lo he Muchas gracias. pronunciado bien. Bueno, oye, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, pues muy bien, oye, muy contento de estar aquí. Bueno, hay que decir que Jorge es un perfil fascinante. Él es un emprendedor con una visión del mundo tecnológico única, ¿no? Es un referente en el ecosistema blockchain, criptomonedas, ¿no? Desde el año 2012, y además acaba de publicar o publicó su libro Hacia un Internet más libre, cómo el blockchain puede devolvernos el control sobre nuestras vidas. Algo que es muy desconocido para muchas personas, pero que tiene un impacto, y que él en su libro nos explica la evolución, ¿no? De ese Internet que prometía ser libre, pero que parece que no lo es tanto. Esto nos lo vas a contar en Sí. detalle. Pero nada, Jorge, oye, siempre nos gusta saber cómo son tus lunes, cómo empiezas la semana, si tienes algún tipo de ritual, si te gusta hacer deportes, si preparas una lista de tareas, ¿cómo te organizas Pues, tus lunes? bueno, pues los lunes tienen su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Por un lado, depende de la semana y lo que te toque de semana, porque pues con más o menos ganas, ¿no? Pero lo que sí es, vamos, no solo los lunes, yo en general una de las cosas que me gusta hacer siempre es empezar la mañana con una ducha de agua fría. Siempre creo que te quita todas las tonterías y toda la pereza de Sin empezar la duda. mañana. Que el invierno cuesta más porque sale más fría que en verano es bastante, bastante más agradable, pero nada, ya luego una vez que los niños ya han salido de casa y tal, a mí lo que me gusta por lo general, pues sí, es un poco planificar la semana, mirar qué es lo que hay, intentar bloquearme, o sea, ya una vez que tienes la semana más o menos organizada, intentar bloquearme algunos ratos en el calendario para poder trabajar, digamos, sin interrupciones y sin que surjan cosas, porque si no al final se acaba llenando la agenda de reuniones que tal vez no son urgentes, ¿no? Y que tal vez se podrían dejar para la semana siguiente
y priorizar otras cosas, ¿no? Y bueno, y por lo general, yo los fines de semana intento desconectar un poco, dejo un poco el móvil más al lado, las notificaciones pues estoy configuradas de otra manera, etcétera. Entonces sí que empiezo los lunes un poco poniéndome al día de las cosas no urgentes que han pasado durante el fin de semana y que tal vez no me he enterado, ¿no? Pero por lo general intento no tratar los lunes de una manera distinta al resto de días para tal vez inconscientemente quitarles esa connotación ¿no? Oye, de haber terminado el fin de semana y ahora vuelta al ruedo y tal, ¿no? Muy bien. Oye, también nos gusta entender, las personas de éxito, como es tu caso, qué tipo de educación recibiste, qué tipo de valores, ¿no? Yo creo que estudiaste en el colegio alemán, que eso también marca un poco, ¿no? Cuéntanos en casa cuáles eran los mensajes que te han quedado y que luego te han sido útiles. Sí. Bueno, yo creo que he tenido mucha suerte porque tenía unos padres muy valientes que se han de, o sea, mi madre era, bueno, ella emprendió muy joven, ella emprendió justo al terminar la carrera y montó una empresa de moda y siguió con ella pues hasta que la pobrecita falleció toda su vida, ¿no? Es que es algo muy raro, realmente, ¿no? Empezar con una empresa hoy en día y acabar, o sea, hacer toda tu carrera lo mismo, ¿no? Y aguantar los más y los menos no es fácil, ¿no? Pero ella fue capaz de hacer eso y entonces, digamos que yo creo que de ella me viene más la parte menos tal vez emprendedora, porque lo hizo una vez, pero luego ya el resto de su carrera fue empresaria, ¿no? Por así decirlo. Em, y esa parte, digamos que la he mamado mucho de ella. Y luego mi padre, en cambio, se ha dedicado siempre a invertir en mercados emergentes, ¿no? Entonces, tal vez el perfil más de riesgo y también mucho tema de bolsa y o sea, de mercado de capitales en general. Entonces es un mix, ¿no? Entre la parte empresaria, la parte financiera y de, digamos, ir a lo desconocido, pues a países rarísimos, a invertir, etcétera. Que es esta vez el mix que en casa, ¿no? Pues más ha impregnado en mí. Luego, aparte, o sea, el colegio alemán, yo soy tanto español como alemán, tengo doble nacionalidad, pero el colegio alemán es un colegio pues, bastante estricto, bastante disciplinado, que no sé si se me quedó mucho esa disciplina o no, pero desde luego que es algo positivo. Y luego acabé estudiando en el Instituto de Empresa. Fui la primera promoción del Bachelor in Business Administration, ADE, ¿no? En el IE, que es totalmente distinto, ¿no? Es algo mucho más enfocado en el emprendimiento, en la innovación, etcétera. Entonces, ese mix de cosas, yo creo que, ¿sabes? El hecho de que no haya sido todo como demasiado parecido, ¿no? Una universidad parecida al colegio, etcétera, pues es un poco lo que me abrió la mente y siempre, por ejemplo, digo que estoy muy agradecido al IE porque si no hubiera estudiado ahí, seguramente no habría acabado emprendiendo, ¿no? Fueron quienes acabaron de meterme ese gusanillo por emprender y, y bueno, y yo creo que, pues, que no estaría aquí, estaría en otro sitio, no sé si mejor o peor, pero no estaría aquí desde luego. Qué bueno. Oye, hablábamos de emprender. ¿Cómo fueron tus primeras iniciativas emprendedoras? Tú en el año 2012 empiezas, ¿no? Descubres todo el mundo criptomonedas, blockchain. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias Sí. emprendedoras? ¿Cuáles fueron, pues, esto, los retos, las dificultades? Sí, bueno, mi primera experiencia emprendedora fue previa a eso. De hecho, a raíz de esa fue el tema de Bitcoin. No había cripto, era Bitcoin al principio solo. La primera experiencia emprendedora fue durante la carrera. Montamos una empresa llamada Taiba. Esta luego pues la acabamos vendiendo a una empresa danesa. Era un tema de reclutamiento y tal. Y nuestro CTO, creo que fue nuestro CTO en aquel entonces, pues un día nos vino y nos dijo, oye, he leído esto de Bitcoin y tal, me parece súper interesante, le echamos un vistazo, ¿no? Pues eso, en el año 2012, que valía nada, creo que estaban $80, una cosa así, y, y sobre todo que lo leías y decías, joder, qué tecnología tan interesante, pero claro, la de carambolas que se tienen que dar, sobre todo pensábamos a nivel político, porque claro, la primera aplicación de la tecnología blockchain y cripto fue Bitcoin, que es un tema de divisa, ¿no? Y de sustitución de la divisa fiduciaria, etcétera, de sustituir a los bancos centrales. Es un tema muy político, ¿no? Y por ello veíamos también, o sea, yo personalmente decía, joder, molaría un montón esto,
pero la probabilidad de que esto salga y sea exitoso es muy baja por el tema tal. No se veía tanto como reserva de valor porque el white paper de Satoshi Nakamoto original hablaba sobre un peer-to-peer electronic cash system, no hablaba tanto sobre la parte de reserva de valor, ¿no? Y entonces, bueno, yo invertí, pero vamos, he estado invirtiendo y desinvirtiendo a lo largo de todos estos años en tal. Y luego ya nuestra segunda startup, que era un tema de inteligencia artificial. En aquel entonces los algoritmos de inteligencia artificial se entrenaban on-premise, es decir, no en un data center, en un sitio, sino tú comprabas tus tarjetas NVIDIA Titan X, llenabas una sala de tu oficina de esas tarjetas y las ponías a entrenar algoritmos, ¿no? Y cuando no estaba entrenando algoritmos, en ratos que tenían idle y demás, las poníamos a minar criptos, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí a raíz de eso me empecé a meter en otras cosas, ya me metí en el tema pues más de Ethereum, que la mayoría de los casos de usos de cripto no tienen absolutamente nada que ver con divisas. Se les llama criptodivisas porque ya nos quedamos con ese término de cuando Bitcoin y se les llama erróneamente así a todas, ¿no? Pero es como si le llamáramos a una acción de Meta una divisa en vez de una acción, Sí, ¿no? exacto. Y bueno, ya pues a raíz de eso ya me empecé a meter más y ya a nivel inversor Sí. no salí de Oye, me llamaba la atención cuando leí tu libro que creo que compraste un bagel con Bitcoin. Si lo comparaste, salió caro el bagel en su momento, ¿no? Pero No, salió muy barato porque gracias a eso, o sea, yo siempre digo que salió muy barato, pero en parte gracias a eso, no solo haber comprado, pero fue una de las cosas que me hicieron ver, oye, pues efectivamente la tecnología funciona, ¿no? Y que me ayudaron a abrirme los ojos a esa tecnología. Entonces, pues bueno, oye, pues esos, no sé, pues ponte 2, 3 euros que me gastaría o 3,5 euros, no lo sé, en el bagel, que ahora pues sí, valdrían X, tal. Bueno, hasta poco, ¿sabes? 3,5 euros tampoco que exacto. hubiera cambiado mucho la peli, pero pues fue parte de probar esa tecnología y de una de las cosas que me llevaron luego pues a invertir en otras tecnologías blockchain, otras criptos y a acabar montando un par de empresas en el sector. Exacto, sí, sí, al final esa es la mejor inversión, ¿no? En tu conocimiento y en que luego has podido hacer mil cosas. En el libro haces una muy buena descripción de los conceptos más importantes, ¿no? Que son desconocidos. Explicas un poco cada uno de ellos de la blockchain, porque la gente escucha la palabra, pero no sabe qué es. ¿Cuáles destacarías si tuvieras que decir, oye, estos 3 o 4 conceptos los tienes que conocer si quieres entender hacia dónde va esto? ¿Cuáles dirías? Sí, o sea, hay uno que no tiene una traducción muy buena en español, que es el concepto permissionless, ¿no? Que permissionless quiere decir, esto es muy importante en la era de la IA. Permissionless quiere decir básicamente que yo puedo conectarme a una tecnología, a un protocolo en el blockchain le llamamos, pero vamos a decir a una tecnología, a una aplicación y usarla sin que nadie pueda vetar ese uso mío. Entonces, no tiene una traducción muy buena y no es un concepto fácil de explicar, pero si miramos hacia atrás en la historia de la tecnología y nos vamos atrás a esa primera época de Facebook, o bueno, segunda, según se vea, donde Facebook, no sé si te acuerdas cuando Facebook era una plataforma y había un montón de negocios que se construían sobre Facebook, ¿no? Total, sí, sí. Juegos que se construían sobre Facebook, Spotify que se hizo Tinder, grande ¿no? gracias. Todas las de Claro, juegos. claro, y incluso Spotify, porque se conectaba, entonces en el feed te salía cada vez que un amigo tuyo escuchaba una canción, Spotify, ¿qué es eso? Ya te lo descargabas, tal. Entonces era esa plataforma donde a través de una API todas las startups estaban construyendo sus negocios conectándose a la API de Facebook, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que llega un punto que dice Facebook, oye, yo aquí voy a escoger lo que me interese, chapo la API, quiebran una barbaridad de startups debido a eso, ¿no? Y Facebook internaliza pues las cosas que le interesan de eso, ¿no? Dice, oye, no van a crecer estos a mi costa usando mis servidores tal y cual sin yo llevarme nada, entonces, oye, o te dejas comprar o voy a cerrar la API, que tú lo sepas, ¿vale? Algunos se vendieron, otros no, ¿no? Entonces, esto lo que enseñó en el mundo de las startups tecnológicas es que no puedes construir tu startup si se basa en conectarse y utilizar otra plataforma, ¿no? Lo cual es una pena, pero era el caso por un tema de negocio. Y de hecho, desde entonces los venture capitalists, en cuanto les venía una startup, oye, sí, no, yo estoy, pues uso la API de Twitter o la API de no sé qué, vale, ok, lo siento.
búscate a otro que te invierta, ¿no? Y si lo piensas es una lástima, ¿no? Entonces, cripto, ¿qué es lo que hace? Es una de las cosas que permite, que esto en la red de Bitcoin es menos importante, porque la red de Bitcoin tiene un solo caso de uso y está bien que sea así, pero en redes que lo que intentan ser es una especie de servidores descentralizados de un nuevo Internet, ¿no? Lo que permiten es que las aplicaciones y las tecnologías interactúen entre sí sin que nadie pueda chapar el acceso de una a otra, ¿vale? De manera libre. Esto lo que permite es que el Internet se convierta en una especie de piezas de Lego, donde unas pueden construir encima de otras y donde pueden aportarse valor mutuamente. Esto aplica desde a las finanzas, donde puedes de repente construir productos financieros combinando distintos elementos de otros productos financieros totalmente nuevos y mucho más personalizados, hasta a una red social, donde podrías tener una red social donde tú tienes tus conexiones y te conectaras al algoritmo de feed de una entidad, pero a la interfaz que te provee otra entidad distinta porque te interesa más, a unas ciertas. Entonces, al final, el nivel de innovación que esto puede permitir es mucho mayor. De hecho, si miramos un poco a Internet, quitando la IA, porque la IA es una tecnología adicional, pero quitando la IA, realmente en Internet no ha evolucionado mucho en cuanto a las aplicaciones en los últimos 10, 15 años. No, o sea, quitando la IA, vamos a quitarla de nuestras mentes, vamos a pensar qué usábamos antes de que ChatGPT sacara tal, qué usábamos que no estuviéramos realmente usando 15 años antes, que fuera realmente un 0 a 1, ¿no? O sea, no que fuera, oye, esto es un poco mejor, el email pues ahora es un poco mejor, no hay mucha cosa, ¿no? No, Realmente. desde las apps, quizá TikTok, ¿no? Sería un poco la revolución más grande por su algoritmo. Sí, pero TikTok realmente es un refrito de Snapchat, Instagram, pero enfocado, pero no es algo net new, ¿no? No es ese 0 a 1 ¿sabes? No hemos tenido nada. ¿Por qué? Porque estas plataformas se han hecho tan grandes y con tanto control, que la barrera de entrada de montar algo nuevo, la barrera de entrada para el usuario, la barrera de cambio para el usuario, el coste de cambio es muy alto, ¿no? Porque si yo quiero una aplicación social y quiero mirar algo nuevo, pierdo todo mi social graph, porque no me pertenece a mí, no es mío, es de la plataforma. En un Internet construido sobre el blockchain y sobre cripto, ese social graph es mío. Y si sale una aplicación social nueva y yo me muevo, yo no pierdo ni mi contenido, ni mis conexiones, ni mis followers, follows, lo que sea, nada, no pierdo nada, todo eso es mío, ¿no? Entonces, eso permite un nivel de innovación mucho mejor porque no existen esos costes de cambio de un lado a otro, ¿no? Sí. De hecho, en el libro lo dices, ¿no? Hablas de ese yo digital que hemos perdido nuestra identidad online, ¿no? Que ya no la tenemos, nos la robaron los gigantes tecnológicos. Lo que yo no tengo claro es si estamos a tiempo de revertir esto. Es decir, claro, cuando tú decías tienes toda tu información en Google o la tienes en Facebook o en Instagram, irte a algo de cero, aunque sea tuya, no sé si las personas somos demasiado perezosas para hacer ese esfuerzo. No estamos a tiempo, es tarde y eso no va a ocurrir si no fuera por la inteligencia artificial. ¿Y por qué digo esto? Hay un motivo por el cual, por ejemplo, Sam Altman de OpenAI monta OpenAI y monta WorldCoin, ¿vale? Y es que el único ámbito donde una IA puede ser totalmente autónomo es sobre el blockchain. No existe, o sea, sobre el Internet normal una IA no puede ser totalmente autónoma. Tiene que impersonar a alguien, es decir, el cloud cowork o el cloud bot ¿no? O sea, tiene que usar tu ordenador como si fuera tú, ¿vale? Correcto. Para hacerse pasar por ti, para meterse en tu Gmail, para meterse en Twitter y scrapear no sé qué, para lo que sea, se tiene que hacer pasar por ti, ¿vale? Lo cual atenta contra los terms and conditions de la mayoría de las plataformas. Y dices, bueno, a mí como usuario eso me da igual. Vale, bien, pero eso conlleva dos cosas. La primera es que esas plataformas van a intentar están intentando y van a seguir intentando y van a conseguir bloquear que estos bots que se hacen pasar por ti, estos agentes, entre comillas, que se hacen pasar por ti, puedan acceder, ¿no? Con tecnologías de anti-scraping, anti-bots, etcétera, tal y cual, ¿no? Entonces, te lo van a poner difícil, lo primero. Lo segundo, una gran empresa, no puede atentar contra los términos y condiciones de una plataforma, de lo que sea, ¿no?
porque al final no pasa por compliance. O sea, tú eres una gran empresa y quieres implementar un agente y lo primero tiene que pasar por compliance. Y compliance dice, oye, pero este agente se está impersonando por ti, eso va contra los términos y condiciones de todas estas plataformas sobre las que vas a actuar. No, no go, o sea, imposible. Entonces, el único ámbito por ese aspecto permissionless que yo te decía antes, ¿no? De que se puede interactuar de manera libre entre un lado y otro, en el que puede actuar una IA de manera totalmente autónoma y con ello alcanzar su verdadero potencial, es sobre un Internet construido sobre el blockchain. Porque también es el único sitio donde esa IA puede transferir y recibir no solo valor monetario, como podría ser Bitcoin o como podría ser una stablecoin, sino información. O sea, las criptos, los tokens, son puntos de información. Pueden representar una unidad monetaria, un dólar, o pueden representar una foto, o pueden representar un mensaje, puede representar cualquier contenido. El único sitio donde una IA puede tener una wallet, digamos, donde recibe y desde la que envía sin que tú como humano tengas que entrar, ¿sabes? Tengas que impersonarse por ti en tu cuenta bancaria, en tu Twitter, en tu Instagram, en lo que sea, es en el blockchain. Entonces, mi tesis es que estas empresas de inteligencia artificial llegarán a un punto donde ellos mismos serán los que impulsen el mover el Internet a un Internet sobre el blockchain. Porque además, quitando Google con DeepMind, las otras dos grandes, Anthropic y OpenAI, no tienen ningún stake in the game con el Internet que se ha construido. Al revés, su mayor competidor es el que es uno de los tres gigantes que controlan el Internet actual. Entonces, les interesa en todo caso mover a una infraestructura nueva. A mí una duda que me surge, y entiendo lo de Anthropic y OpenAI, ¿no? Pero claro, Google tiene mucha distribución y no tiene interés en perder ese control. Pero me pasa un poco lo mismo con los gobiernos, ¿no? Lo que decías antes de las criptomonedas, incluso con la identidad digital. Si vamos a un blockchain, el gobierno pierde control de esa identidad digital, pero también de la criptomoneda, ¿no? Es decir, al final, Sí. claro, al final tienes que alinear los intereses. Si, a no ser que digas, oye, el mundo se acaba y desaparecen los gobiernos centrales, no hay ningún interés para que esto evolucione. Sí, no, porque una cosa es Bitcoin, o sea, lo difícil en cripto muchas veces es separar un poco Bitcoin de todo lo demás, ¿no? Porque Bitcoin, yo soy un gran creyente en Bitcoin, sigo siendo inversor en Bitcoin, creo en ello como reserva de valor, ojalá algún día sea divisa, pero lo veo mucho más difícil. eh, pero hay que quitar el caso de uso de Bitcoin porque nada tiene que ver con todo lo demás, ¿no? Entonces, si simplemente analizamos lo demás, y decimos, bien, como divisa, ¿cuál es la divisa que a día de hoy más se está usando en el blockchain a un ratio de, no sé, de 200 a 1 contra la siguiente? El dólar, las stablecoins. Las stablecoins, los dólares tokenizados, mueven más volumen que PayPal, Stripe, creo que han pasado a Mastercard ya también, o sea, mueven una barbaridad de volumen, ¿vale? Em, ¿Qué es lo que esto ha generado? Ha generado demanda por el dólar. ¿Por qué? Porque la gente que usa blockchain en Europa, en Asia, en tal, de repente están usando dólares. Yo no he usado dólar en mi vida más que cuando he viajado a Estados Unidos y para contratar a un fondo denominado en dólares. Pero, pero en mi día a día yo nunca he usado un dólar. En España, digamos, estando yo aquí, ¿sabes? No lo he usado. Y de repente cuando opero sobre el blockchain estoy usando dólares. Se ha generado una demanda por el dólar que no existía antes. Y entonces vemos más bancos centrales cada vez más intentando apostar por, oye, vamos a intentar, lo intentan torpemente con las CBDCs, que son otro tema, Ujú. es un intento torpe, pero las stablecoins, entonces, a nivel de bancos centrales, a Estados Unidos le ha salido muy bien la jugada. Y luego a Europa, por ejemplo, el movernos hacia ese Internet más descentralizado es la única manera de no vivir en un Internet donde nuestra identidad digital está controlada por Estados Unidos o por China, Por China. ¿no? Ujú. Que ahora mismo Europa ni pincha ni corta, y como Europa tantos otros uniones, barra países, barra continentes, etcétera, donde, pues sí, oye, pues elige, o vivimos en un Internet y dependemos a la tope de un Internet que está controlado, sobre todo en lo que usamos aquí en Occidente, por Estados Unidos, o uno que no está controlado por nadie. Pues, pues estratégicamente es muy interesante, ¿sabes? Total. Bueno, veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y está claro que al final dices, bueno, siempre hay esas derivadas que dices, pues a priori no está el incentivo, pero como de repente se empiezan a usar dólares, pues a la Reserva Federal le puede interesar, ¿no? Que todos empecemos a usar la blockchain y los dólares. Oye, no quiero dejar de pasar, porque claro, hemos
hemos hablado, ¿no?, de tu rol actual de K-Rock, ¿no?, esa parte de gestión de activos digitales, pero tú has hecho otras cosas antes, ¿no?, como fue el fenómeno de Mad Lions, ¿no?, que lograste que saliera a bolsa en Toronto, ¿no?, que es Sí, algo curioso. Me gustaría que nos lo expliques, ¿no?, como un club de esports español sale en la bolsa sí. de Toronto. También es verdad que allí se concentra mucha de la parte justamente de blockchain y de tecnología, pero luego también me interesan los aprendizajes de esa experiencia. Sí, bueno, el motivo es relativamente sencillo y es porque nos fusionamos con una empresa canadiense que era Overactive Media, vamos, nos absorbieron y entonces pues era el sitio natural en el que salía Bolsa de Toronto. Además, la Bolsa de Toronto es una bolsa, yo la conocía ya de antes de otros temas y es una bolsa que está muy bien gestionada tiene una liquidez relativamente alta para startups y, o sea, empresas en modo scale-up, digamos, ya que han recibido, ya tiene un tamaño, pero a veces es un paso previo a salir en el Nasdaq, ¿no? Y está muy bien para eso. Y bueno, pues fue la verdad que fue una historia interesante porque nuestra idea era salir a bolsa en 2020, ¿vale? Como en mayo, una cosa así. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre el COVID, ¿no? Entonces, claro, llega el COVID y decimos, joder, pues además nosotros, cuando habíamos hablado con esta empresa canadiense de juntarnos, a mí parte de lo que me convencía de eso era, oye, pues si nos juntamos podemos tenemos tamaño para salir a bolsa. Y digo, joder, oye, pues me parece una muy buena jugada y era parte de lo que me convenció. Y claro, luego llega el COVID y digo, vaya por Dios. Aún así, estuvo bien hacerlo, ¿no? Pero digo, vaya por Dios, qué faena. Entonces lo cancelamos, ¿no? Porque claro, no se sabe qué va a pasar con el mundo, qué tal. Y de repente empezamos pues a ver que las audiencias de todo lo que hacíamos nosotros, que era entretenimiento online, esports, luego ampliamos un poco también más a videojuegos, un poco más allá de los esports, sino más generalista. Luego más adelante ya también ampliamos a Entertainment for a New Generation of Fans, que era ya básicamente cualquier tipo de creación de contenido online y tal, pero empezamos a ver cómo el consumo se disparó. Y las marcas que nosotros veíamos, pues un modelo de publicidad, patrocinios medios, las marcas de repente, pues oye, no había fútbol, no había no sé qué, no había programas de televisión, se cancelaban rodajes de un montón de Series. shows, etcétera. Y de repente tenían budget de publicidad porque el consumo de ciertos productos también se disparó, ¿no? Como todos sabemos, algunos cayeron, otros se dispararon durante la pandemia y todas esas marcas cuyos productos se dispararon en consumo, de repente tenían budget que no podían asignar a ninguna actividad. Entonces empezamos a facturar mucho más tal y empezó la cosa a ir así. Y entonces, claro, pasaron los meses y a principios de 2021, pues como, pues eso, poco más de medio año más tarde de lo que hubiéramos querido salir a bolsa, vemos, oye, pues resulta que como esto se está consolidando un poco, tanto el problema se estaba solucionando como las empresas, digamos, que habían despuntado en generación de ingresos durante la pandemia, esa generación de ingresos se estaba consolidando porque no era más que un trend que luego se fuera en ese momento, al menos, lo que parecía es, oye, ha hecho descubrir este tipo de productos, servicios, etcétera, a una población que sigue consumiéndolo. Dijimos, joder, pues ahora de repente parece que hay más apetito. Entonces dijimos, oye, pues como lo teníamos todo preparado, vamos a ponernos a ello. Y en febrero decidimos, salimos a bolsa. Y unos meses después, pues conseguimos salir y desgraciadamente la campana la tocamos virtualmente en una llamada de Zoom porque aún no se podía ir. En Toronto fueron muy restrictivos con todo, entonces no se podía ir al Toronto Stock Exchange a tocar la campanita, lo cual fue una pena, pero bueno, oye, fue una experiencia muy chula, sobre todo de tomar decisiones muy rápidas en cosas que no son rápidas, como salir a bolsa, ¿no? Oye, tengo entendido que tú has sido o eres el profesor más joven del IE. Lo fui, lo fui. O lo fuiste, ¿no? No Ya sé no si, tengo, ya bueno, no pero tengo joven. no sé si esto es como el fútbol, que llega uno de 15 años y entonces ya no eres el más joven que marcó un hat-trick, Bueno, pero no sé si seguiré siendo el que fue más joven, tal, pero yo, o sea, sí, yo tuve la suerte de que nada más terminar la carrera, y la terminé a tiempo, con lo cual, pues, tal, pero nada más terminarla y literalmente, o sea, el semestre siguiente, entré como profe de programación en la carrera del IE, porque
yo empecé mi primera startup durante la carrera, ¿no? Y entonces, en aquel entonces, ahora ya con la IA cambió la peli, pero en aquel entonces lo que faltaban eran programadores y lo que veíamos era, oye, todo el mundo tiene que saber yo pensaba, todo el mundo tiene que saber unas bases de programación para desenvolverse en el mundo que viene, ¿no? Durante estos próximos años. Entonces me acuerdo que hablé con la decana de la universidad y le dije, oye, creo que sería interesante tener una asignatura para los estudiantes de ADE al menos, por empezar por ahí, luego seguir con otras, de coding, ¿no? De programación. Entonces, pues me contrataron como profesor y yo había aprendido, no soy ingeniero informático, pero había aprendido yo por mi cuenta a los 14 años. Empecé en el colegio alemán, teníamos clases de programación como extraescolares, yo me apunté. Y entonces, nada, me puse profesor, lo hice un semestre, porque dije, oye, mira, yo lo hago y si sale bien, ya pues buscáis a alguien, etcétera, tal cual. Se puso como clase optativa y se llenó hasta tal punto pues que venía gente que no estaba apuntada ni le daban créditos, pero que lo veían interesante. Y ya pues se implementó. Yo ya dije, oye, pues fenomenal, ¿sabes? Yo era más por ayudar que otra cosa, porque estábamos con la startup hasta arriba. Y luego ya volví de profesor en el máster y tal y cual. Bueno, pero es interesante esa proactividad, ¿no? Que esto es un aprendizaje, es decir, al final fuiste tú el que propusiste, viste que era una necesidad, ¿no? Y ahí también muy bien por el IE, porque decía, oye, apostamos y Sí, además el IE en eso es espectacular. con un alumno, ¿no? Que acaba de pasar por aquí. Oye, Sí. es inevitable, ¿no? Has sabido un poco la IA, ¿no? ¿Cómo ves tú la IA? ¿Cómo crees que afecta en vuestro caso, ¿no? La inversión en activos y luego quien nos escucha, pues es gente profesional, emprendedores, directivos, managers, gente que quiere mejorar, que quiere crear mejores compañías y mejores equipos. ¿Cómo crees que la IA les puede ayudar si es que no están activos, ¿no? ¿Qué les aconsejarías? Mm. Sí, o sea, es muy difícil, ¿eh? Nosotros montamos una empresa de inteligencia artificial. Fuimos el primero en crear un copilot de código. De hecho, antes de que GitHub sacara el GitHub Copilot, ellos nos habían ofrecido comprarnos. Em, o sea, es un tema que conocemos bastante de dentro. De hecho, mi socio luego la volvió a montar y ahora es una empresa enorme, vale 12 billion, una cosa así, con el CTO de GitHub precisamente. Y lo hablo con él también y la realidad es que o sea, quien te cuenta tal es muy difícil. O sea, incluso él está mucho más metido que yo, obviamente, pues me dice, tío, es que no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, es que no, es que es tan difícil y a mí no me gusta siempre, o sea, hablar de cosas de las que realmente no tengo una gran certeza. O sea, lo que sí que tengo una gran certeza es que hay que estar muy encima. O sea, yo me he dedicado a eso y aún así me apunto a cursos para estar al día, no el típico curso chorra de mira qué tal, sino cursos más avanzados, pero dedico una gran parte de mi día a estar al día con eso, porque es que avanza rapidísimo y ese es el problema, que es imposible predecir por la velocidad a la que avanza. Cuando tienes un crecimiento exponencial, cualquier variación en ese crecimiento puede hacer que la curva pase de así a así o así, ¿sabes? Porque en un crecimiento exponencial cualquier pequeño cambio, el efecto compuesto cambia totalmente, ¿no? Entonces, la predicción es muy difícil, ¿no? De hecho, cuando hablas con ejecutivos de empresas grandes de IA que están ahí metidos, eh, te dicen, pues esto puede pasar en 6 meses o en 3 años. Lo que es una realidad, que es mucha diferencia, ¿no? Es un por 6. Lo que es una realidad es que el end-to-end, por ejemplo, en ingeniería de software, eso de aquí a 3, ponte 5 como mucho, desaparece. 5 años no es nada, no es nada. Y es end-to-end, o sea, no es decirle no, tal, no, es diseñar la arquitectura, ejecutarla, implementarla, todo, ¿vale? End-to-end. Y lo que veo sobre todo es mucha gente que se niega a aceptar esta nueva realidad. Lo veo en nuestra empresa, en otras empresas, gente que se intenta defender de no implementar la IA en vez de abrazarla. Entonces, lo que hay que aceptar es que nuestros trabajos se van a ver reducidos a una parte muy pequeña de lo que hacemos ahora y antes lo aceptes y antes intentes realmente adaptarte a ello, conocerlo, etcétera, mejor. Los que lo tienen más difícil son los juniors, porque los juniors en casi todas las verticales lo van a pasar fatal. O sea, es una pena decir esto, pero si yo tuviera 18 años, tuviera ahora que elegir una carrera, estaría muy agobiado, muy, muy, muy Claro. agobiado. Porque ¿qué estudias? Si es que
la mayoría de las cosas a nivel junior van a desaparecer. Sí, yo hace poco hablaba me encontré la, una, un amigo de mi hijo que estaba, ellos son más pequeños, ¿no? Tienen 16, pero van a empezar, en su caso están en Inglaterra, A-levels, ¿no? Lo que sería el equivalente a bachillerato. Y, y claro, me decía, oye, es que no sé qué estudiar, es que no sé qué escoger. Digo, mira, para mí tienes que hacer dos cosas, ¿no? Algo que te enseñe a aprender, es decir, que tengas la capacidad de aprender lo más rápido posible. Y dos, que te ayude a crearte mapas mentales que te ayuden a pensar, ¿no? Y con esas dos cosas, oye, estudia lo que quieras, filosofía, programación, da igual, ¿no? O sea, lo importante, porque ninguno de nosotros tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo ahora lo vamos a hacer en, como decías, en 3 Yo años. creo que de pensamiento crítico es muy importante porque, o sea, yo creo que hay una realidad que va a ocurrir que es el de-skilling, ¿vale? O sea, vamos a perder skills como raza humana, pues de la misma manera que hoy en día miras, yo qué sé, pues obras arquitectónicas o obras de banistería o de lo que sea que se hicieron hace cientos de años y dices, hoy en día nadie sabe hacer esto. O sea, es que este skill se ha perdido porque ya no saben estas cosas, pues se ha automatizado, entonces hacemos cosas más sencillas. Esto, no, aunque quisieras, ya nadie lo sabría hacer. Creo que va a ocurrir lo mismo con la obra intelectual, digamos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que te ayude a tener pensamiento crítico para poder, aún así, aunque tú no sepas hacer ciertas cosas, discernir de lo que es calidad y lo que no es, ¿sabes? De no recibir un output de un prompt y darlo simplemente por válido, asumiendo, oye, este es el correcto, porque, oye, pues igual este es menos correcto no te digo que tú lo saques, pero, o que tú lo corrijas, pero igual vas a recibir de 5 IAs, pues saber discernir cuál es el más correcto, saber, como tú bien dices, aprender. Y creo que una cosa que va a ser muy interesante también de cara a tomar decisiones a futuro de cómo hacemos el shaping del mundo, es volver a saber de historia y de cultura general. eh, para, para que no dependa, digamos, nuestras decisiones de la experiencia simplemente de una IA, sino que tengamos razonamiento propio y criterio propio de, oye, es que esto ha pasado en la historia ya con otras cosas, en la historia reciente y no reciente, ¿no? Y yo creo que eso es algo pues, que se ha denostado, porque en los últimos años estaba todo muy centrado en enseñanza técnica, ¿no? En ingenierías, etcétera, que paradójicamente es lo primero de las primeras cosas que van a desaparecer. Pues ingenierías, abogacía, contabilidad, pues cosas como más, bueno, abogacía no es tan técnico, tal vez es más medio letras, medio tal, pero parte de eso es lo que antes va a desaparecer, ¿no? Entonces, volver a esa parte de saber de cultura general, de historia, de humanidades, creo que eso, para ese pensamiento crítico, va a ser importante. Sin duda. Yo también hay algo que no escucho prácticamente nadie decirlo, pero yo creo que el mundo que vamos a vivir se va a parecer más a Roma, ¿no? Cuando era un imperio donde en lugar de tener esclavos, afortunadamente, pues lo que tendremos serán IAs, agentes y robots que van a trabajar por nosotros y justamente tener tiempo más para el arte, para la filosofía, ¿no? Para pensar, va a ser algo que vamos a poder hacer. No sé quién será el que trabaje para el esclavo, ¿no? Pero me cuesta mucho pensar depende en el time frame, ¿no? Pero me cuesta mucho, o sea, lo que es inevitable, podemos discernir entre líneas temporales, pero es inevitable que ocurra, es que la inteligencia artificial acabará siendo magnitudes más inteligente que toda la inteligencia humana colectiva. Me cuesta mucho imaginarme un mundo donde, dándose ese caso, no seamos nosotros los que estamos gobernados, no para mal, o sea, no digo esto Matrix que nos meten en unos pods y no sé qué y vives enchufado a unas MetaQuest, no, o sea, pero donde nuestra agencia realmente esté decidida por estas inteligencias, ¿no? O sea, quiero decir, si son más inteligentes que nosotros, infinitamente más, acaban siendo infinitamente más inteligentes que nosotros, lo serán. Y luego creo que una cosa que no le damos mucha credibilidad es a la robótica, ¿no? Porque suena un poco infantil incluso a veces la robótica, ¿no? De ciencia ficción, de sí, Pero las está aquí. pelis y los no sé qué, pero la robótica va a pegar un salto enorme porque lo que le faltaba es inteligencia, no capacidad física, ¿no? O sea, es verdad que en tema, por ejemplo, manos y de motricidad fina es más complicada, pero en todo lo demás
O sea, todo eso va a avanzar ahora rapidísimo. Y ese es el gateway de la IA a nuestro mundo físico, a donde de momento no nos puede tocar, porque a mí tú desactivas el ordenador y bueno, o sea, tú lo desconectas y ya no estás siendo influenciado por los algoritmos de IA de las redes sociales, de tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé quién va a ser el esclavo de quién en esa Roma nueva. Exacto. Bueno, lo veremos. Esperemos que no seamos nosotros y que sea para vivir mejor. Yo al menos soy optimista. Nos quedamos sin tiempo ya. Me queda la última pregunta, Jorge, es saber a ti qué o quién te inspira. Hmm. Pues, o sea, a mí me inspiran sobre todo a nivel de darme motivación mi familia, ¿no? O sea, yo intento, o sea, bueno, por un lado mi familia, por otro lado la fe. Yo soy creyente y entonces yo o sea, todo lo que hago intento, cuando tomo decisiones importantes, ¿vale? De qué hacer, por qué hacerlo, etcétera, intento dar un paso atrás y mirarlo desde un poco más lejos y pensar bien, de cara a mm, hacerlo mejor para mis hijos, mi mujer, cuál es la decisión que tengo que tomar, ¿no? No de cara a ego profesional, de llegar a no sé qué, de tal, no, de cara, o sea, al final, ¿por qué hago lo que hago? Pues lo que hago, lo hago para servir a mi familia, para que sean felices, para, obviamente, y con ello yo también, ¿no? Y entonces muchas veces al menos yo, y igual los demás lo tienen todo mejor ordenado, pero yo al menos muchas veces me doy cuenta que hay cosas que las haces por inercia y por complacer o quedar bien o aparentar delante de gente que no te importa realmente, ¿no? Y lo que te importa realmente es el bien de tu familia y el poder estar con ellos, dedicar tiempo de calidad, darles una buena vida en algunas oportunidades, una seguridad, etcétera, 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 ¿no? Y luego está en la parte de la fe, pues pues, algo que es algo que me inspira humildad, que me inspira confianza también, y que intento también usarlo de inspiración para hacer también lo éticamente correcto, que no siempre lo consigo, obviamente, y tropiezo y hago las cosas mal y demás, pero son, digamos, los dos pesos de inspiración en mi vida, ¿no? No es una inspiración como la que he puesto yo, decir, oye, Elon Musk, qué inspirador es. Eso Bueno, es otro tipo de segunda, inspiración. según el día. Sí, según el día, pero bueno, ¿me entiendes? O pon otro nombre, ¿no? Pero no es ese, digamos, ese ídolo, digamos, que busco en mi caso, para inspirarme, sino es más en, oye, ¿cuál es el motivo fundamental por el que hago lo que hago, ¿no? Claro. Yo me quedo con esa humildad que transmites y después la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? ¿No? Y sobre todo pensando no solo en ti, sino en los demás y cómo impactas. Así que, Jorge, oye, gracias por estar con nosotros. Felicidades por la trayectoria. Seguro Gracias. que te volveremos a invitar, así que espero que en el siguiente libro contemos contigo. No sé si habrá siguiente, pero muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer y la verdad que muy interesante. Oye, pues mil gracias a ti y gracias a vosotros. Jorge Schnura, un referente en el mundo emprendedor, un referente en el mundo tecnológico, la blockchain, las criptomonedas, el Internet o la web 3.0 y su libro, que no os lo perdáis. Realmente los que queráis profundizar, entender un poquito de qué va todo esto y cómo va a afectar a vuestro futuro, hacia un Internet más libre, cómo el blockchain puede devolvernos el control sobre nuestras vidas, algo que creo que es importante y que todos nos merecemos. Pues nada, como siempre, gracias por estar aquí. Estamos a puntito ya de llegar al capítulo 500, ¿eh? O sea que gracias por seguir todos estos capítulos de Lunes Inspiradores. Los que no los habéis escuchado todos, pues nada, tenéis trabajo. Hay un montón de entrevistas, todas valen la pena. Pero bueno, la de hoy, como siempre, pues nada, sigue subiendo el nivel y sigue haciendo que este podcast sea mejor. Gracias por formar parte de esta comunidad y nos escuchamos la semana siguiente. Feliz semana.